La doctora Ana María Bueno Sánchez es también especialista en traumatología y ortopedia dedicada a infantil, especialmente experta en hueso frágil. Actualmente es la jefa de sección de ortopedia y traumatología infantil en el Hospital Universitario de Getafe y, lo que es más interesante, es parte del comité científico de nuestra asociación y de las primeras personas comprometidas con nuestra asociación y sobre todo con nuestros pacientes. Vamos a darle paso. Adelante, doctora Bueno. Buenos días a todos. Soy Ana Bueno. Gracias a todo el comité organizador por permitirme participar en este congreso y por permitirme compartir con este espacio con el profesor Ernesto Hipólito, el cual, por supuesto, tiene muchísima experiencia en esta patología. Voy a hablar someramente de lo que es la displasia fibrosa porque él ha profundizado ya mucho en el tema y nos queda poco tiempo para terminar este espacio. Es importante para los traumatólogos en general que entender que es una enfermedad muy compleja y que el conocimiento de su patogénesis es crucial para comprender la afectación, el pronóstico y la evolución de cada una de las lesiones óseas que presentan estos pacientes. El comportamiento biomecánico de la enfermedad es muy variable. Me estoy refiriendo solamente a la displasia fibrosa ósea. Es muy variable porque depende un poquito de la forma clínica, que sea monostótica o poliestótica, porque desde la forma circunscrita a la forma difusa hay una muy amplia gama de posibilidades. Depende también del hueso afectado. No es lo mismo que se afecte el húmero a que se afecte el fémur a nivel de la cadera. Es decir, que en la región metafisaria el tratamiento quirúrgico puede ser más simple que en las regiones diafisarias. Depende también de la lesión anatómica como tal, del tamaño de la lesión y el componente de trabéculas óseas que contenga su interior para hacerle más rígida o menos rígida la lesión. Y, por supuesto, la edad del paciente. Sabemos que durante la infancia la enfermedad progresa, la displasia fibrosa avanza y solamente se enfría, se estabiliza al llegar a la madurez esquelética. Por eso es muy importante, para preservar la biomecánica en el adulto, el tratamiento quirúrgico de estas lesiones en el niño para estabilizarla, pero respetando los cartílagos de crecimiento. La tasa de fracturas obviamente es mucho más importante en los niños, sobre todo entre los 6 y los 18 años, y como muy bien ha dicho el doctor Hipólito, es en función de la mayor carga de la enfermedad, si tienen los niveles de FGF23 elevados o si incluso participa también la presencia del hipertiroidismo. El diagnóstico sabemos que es genético, intralesional, porque es un mosaicismo, porque es una mutación postigótica. El estudio histológico de la lesión también nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Y en el laboratorio la verdad es que es un poquito decepcionante porque no hay nada específico de la displasia fibrosa. Hay niveles elevados de fosfatasas alcalinas, de osteocalcitonina, el NTX, polipéptido terminal del colágeno, pero no hay nada específico de la displasia fibrosa. No sé si el doctor Hipólito sabrá algo respecto, por ejemplo, a la PCR, si está elevada en los casos de displasia fibrosa activa. ¿Qué me puede decir, doctor Hipólito? Sí, vamos a ver. Sí, la PCR no es, digamos, específica, pero la PCR sería específica de una enfermedad reumatoide. Nunca lo hemos visto, este parámetro aumentado en esta enfermedad. Vale, No creo que la PCR sea importante, no. ok. Creo que lo más importante sería tratar de ver el nivel de FGF23 en síndrome McCune-Albright, porque podemos utilizar pues con estos anticuerpos que hemos considerado este aspecto. Pero creo que digamos que los únicos parámetros bioquímicos que podemos de alguna forma tomar en consideración en estas formas generalizadas sería el nivel de fosfatas y fosfatas alcalinas, sí.
porque pueden indicar si los fosfatos están bajos, el nivel y la fosfatasa alcalina está alta. No es posible en estos, titular, digamos, el FGF23, tanto estos niveles indican la presencia de este factor FGF. Perfecto. Pero bueno, Ok, no creo que la PCR en definitiva sea importante. de acuerdo, fenomenal. Gracias. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente, bueno, aparte de estas otras formas que les digo, el radiográfico. Puede ser un hallazgo casual o una fractura patológica sobre una lesión y utilizamos la radiografía para el seguimiento de la enfermedad. Ojo, que es la gran simuladora dentro de los distintos pacientes e incluso dentro del mismo paciente va cambiando con la evolución de la enfermedad. La gammagrafía ósea se utiliza para el rastreo de la lesión, carece de capacidad para evaluar la actividad de la enfermedad. El escáner y la resonancia solamente lo utiliza ocasionalmente para determinar los límites de una lesión cuando sobre todo debe hacer una previsión quirúrgica. Bien, el diagnóstico diferencial ya lo ha dicho el doctor Hipólito, no voy a meterme en ello, solamente voy a incidir sobre, porque últimamente he visto algún caso de diagnóstico erróneo sobre una enfermedad de Ollier. Son enfermedades diferentes, aunque son lesiones líticas intraóseas, pero el comportamiento lesivo de la fisis en el caso del Ollier y de las deformidades secundarias, estas no tienen nada que ver con la displasia fibrosa, que además es en la gammagrafía muy caliente, hipercaptante. El tratamiento quirúrgico de la displasia fibrosa, ya me centro en esto, es el siguiente. Fijaros este caso en un paciente de 22 años que le diagnostican la enfermedad a esta edad, con una lesión quística muy afectando de forma muy importante el cuello femoral, la región trocanteria y un poquito la región subtrocanteria. Le ponen una placa corta, un clavo placo para mantener esa lesión que consideraban riesgo de fractura. Y al cabo de 1 año y medio la sustituyen por un clavo intramedular porque en la zona donde termina la placa parece que se abombó el hueso y con la intención de fracturarse. ¿Hubiera puesto el doctor Hipólito una placa más larga o había puesto de entrada el clavo intramedular? Sí, este es un caso muy particular, ¿no? Porque es un adulto, paciente adulto. En este caso, pues no creo que después de haberse completado el crecimiento podemos esperar más difusión de la enfermedad en el fémur. Así que en este caso en concreto podríamos haber utilizado una placa más larga. Bueno, podría, pero creo que tu solución ha sido la mejor, porque y lo mismo aplica a la tibia en estos casos en los que pues vemos aquí pues está la tibia, que no podemos imaginarnos la utilización de una placa de tales dimensiones, porque una placa muy larga básicamente pues va a crear una especie de tensión de estrés en un hueso que ya de por sí tiene muy poca mineralización. Y evidentemente pues queremos evitar esto, ¿no? Okay. Estoy totalmente de acuerdo con tu solución, María. Gracias. Seguimos. Sin embargo, en estas pacientes, contraponiendo las soluciones, les habían puesto estas placas, ya llevan con ellas más de 10 años y no han tenido ningún problema. Yo no sé, efectivamente, si plantearme en este caso cambiarle las placas, ponerles un clavo intramedular o plantearme algún otro tipo de cirugía en las deformidades que tiene en el fémur derecho, en la coxa vara de la paciente del lado izquierdo o en ambas tibias. Doctor Hipólito, ¿sí o no? ¿Usted cambiaría ahora esas placas por un clavo intramedular? Bueno, creo que en el caso que nos muestras en la izquierda, tenemos un problema bilateral, porque tenemos, no sé, tipo 4 o tipo 6, diría yo. Tenemos este ángulo de más o menos de 90 grados y me refiero a la parte derecha del
del caso de la izquierda. Y luego tenemos estas deformidades que empiezan en el fémur, así que hay que corregir en este caso la parte, el fémur derecho. Una vez lo corregimos, debemos esperar, digamos, una deformidad del valgo de la rodilla. Y luego habrá que corregirlo de forma parcial o bien en el fémur cuando se coloca el clavo, y parcialmente en la tibia cuando se coloca también este clavo. Y en cuanto a la parte derecha, en cuanto a la parte izquierda, la solución de esta placa, pues diríamos que es totalmente insuficiente, porque la placa no estabiliza el cuello, que ya se encuentra a 90 grados de esta deformidad en coxavara. Y vemos que por debajo de la placa pues vemos una deformidad varo que empieza del fémur, y luego tenemos esta deformidad en valgo de la tibia por debajo, y por tanto creo que habrá que extraer, bueno, lo que yo diría, habría que extraer la placa, corregir tanto las deformidades, esta coxavara, y creo que habría que realizar 2 osteotomías en el fémur y luego corregir el valgo de la tibia o no tenemos una otra visión lateral, ¿no? Pero de todas formas, para correr, necesitamos por lo menos 2 osteotomías, creo, en mi opinión, y creo que sería la parte izquierda. En cuanto al caso de la derecha, pues veo que el fémur, pues digamos que es la parte que hay que abordar. Pero creo que esta solución creo que va a durar con el tiempo, me parece, pero en cuanto a la pierna, digamos, tenemos la parte proximal está afectada, pero creo que está intacta, el peroné está intacto, creo. Y bueno, esto proporciona un buen apoyo, pero en el caso de la derecha yo esperaría, digamos, a ver qué ocurre. Pero bueno, creo que esta solución puede durar, sí. De acuerdo, ok. Este es un caso de un niño que está en crecimiento, obviamente es un niño de 6 añitos que tiene una gran afectación en el fémur, es difuso, también afecta a todo el cuello femoral hasta la línea fisaria y tiene una zona muy débil en la región subtrocanteria. Por ser tan débil, efectivamente se fracturó a este nivel. Y la solución de los compañeros que le trataron fue poner una placa estabilizando la zona de la fractura, pero dentro de toda la zona de la displasia fibrosa. A mí me parece personalmente una decisión arriesgada porque tanto el extremo proximal como el distal de la placa asienta en zona displásica. La displasia en ocasiones se comporta como unas arenas movedizas en las cuales la síntesis que utilizamos no agarra no agarra bien y cede. Entonces, a mí me parece una solución muy arriesgada y, en mi opinión, para estos casos en los que están tan afectados y existe un cartílago de crecimiento muy activo, está indicada y está la técnica de Wagner, Finidori y Fasier, que publicaron posteriormente, indicándolo en pacientes no solamente con osteogénesis imperfecta, sino con otros pacientes con debilidad ósea, con huesos blandos como la displasia fibrosa, la hipofosfatasia, etcétera, etcétera. La técnica de Wagner, la resumo un poquito, la describió Wagner para el tratamiento de la coxavara de los pacientes que no tienen otra patología de base y utilizaba agujas de Kirchner para sujetar los 2 fragmentos resultantes de la osteotomía. Los unía con las agujas que las doblaba a lo largo del fémur distal y los sujetaba con unos cerclajes de alambre. Finidori, posteriormente, que es un traumatólogo que trabaja mucho con la osteogénesis imperfecta, con los niños con huesos de cristal francés, decidió tratar la coxavara utilizando un clavo intramedular que sujeta los 2 fragmentos osteotomizados.
Es una síntesis muy poco estable y además con riesgo, como ha dicho también el doctor Hipólito antes, de una necrosis avascular de la cabeza femoral. El doctor François Fassier hizo una técnica híbrida posteriormente utilizando agujas de Kirchner que pasaba la línea fisaria del cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento estabiliza mucho la síntesis en huesos frágiles. Utilizaba el clavo intramedular también para darle más estabilidad por dentro y las agujas de Kirchner por fuera e intrafisarias. Esta técnica la he utilizado yo en muchísimas ocasiones con los pacientes con osteogénesis imperfecta. Debo de tener más casi unos 50 pacientes en los que he utilizado esta técnica para la coxa-vara, para el tratamiento de deformidades tan graves como este caso y que 10 años más después la cadera ha seguido creciendo sin dificultad y la coxa-vara no ha recidivado, sin darles ningún problema de fracturas en torno a esta síntesis. También lo he utilizado en este tipo de pacientes con huesos frágiles para el tratamiento de fracturas, como es este caso, o para resolver la fractura que se estabilizó en otro centro de forma tan inestable, o para prevenir el caso de una coxa-vara que se estaba iniciando. Pasando la línea de crecimiento, no he tenido ninguna lesión del cartílago de crecimiento pasándolo con las agujas. En este caso, mi indicación hubiera sido también, como dice el doctor Hipólito, haber puesto un clavo intramedular en vez de una placa. Pero ojo, es un niño que tiene 6 años, el cartílago de crecimiento en este caso todavía está muy activo y tiene que crecer muchísimo. En este caso, pues yo hubiera utilizado la misma técnica del doctor Wagner Finidore Fassier, pasando las agujas por la línea de crecimiento, asentándola en zona sana, porque he visto que no hay lesión del cartílago de crecimiento. Como utilicé también esta misma técnica en este paciente que estaba insinuándose ya con una fractura en el cuello femoral y que tenía una lesión muy débil en todo el cuello, donde poder asentar un clavo intramedular. Aparte de que este niño tenía en esta ocasión, en esta situación, 10 años y una invasión de todo el cuello femoral en el lado derecho muy grave. Apliqué la técnica de Wagner Finidore Fassier pasando la línea de crecimiento y comprobando cómo en el tiempo el paciente no cedía al crecimiento, las agujas se salieron de la cabeza femoral porque la línea fisaria, el cartílago de crecimiento, crecía sin dificultad. Tanto es así que con el tiempo la zona esa tan débil que tenía el paciente en el cuello cedió y se plegó. Y entonces, en esta ocasión propuse cambiar las agujas e incluso insinué un clavo intramedular ya definitivo, pero es un paciente que todavía tenía el cartílago radiado abierto con un test de Risser 0, que para nosotros los traumatólogos sabemos que aún no ha empezado a dar el estirón puberal y es un niño que se preveía con un potencial de crecimiento muy alto porque el padre es muy alto también. Decidimos cambiarle solamente las agujas sin modificar la cadera, manteniendo esa cadera en unos 110 o 115 grados y así siguió creciendo incluso el niño. Pero ojo al dato que se fractura por esa zona tan frágil que tiene en la cortical diafisaria del fémur. No habría previsto, como preveo en otras ocasiones, no intuyo en este caso que si hubiera la debilidad hubiera fracturado el fémur. Este es un niño que hacía deporte absolutamente al 100% y bueno, pues en un hueso tan débil se fracturó. Y ya definitivamente, así que aquí con 14 años le pusimos el clavo intramedular con cerrojo distal asentando en hueso sano. Las espiras con 2 tornillos cefálicos y el clavo intramedular a lo largo de todo el fémur. Este es un caso que tiene el niño 5 años y medio y aunque se ve muy mal, tiene una línea de fisura en la región subtrocanteria a este nivel y que por ese motivo acude a la urgencia por dolor y por claudicación a la marcha del fémur derecho. Es un niño que en este caso, por tratarse de un niño, que es la técnica habitual de las fracturas de los fémures a esta edad, lo trataron con unos clavos elásticos tipo TEN. Bien, en este otro caso, por ejemplo, es un adulto al que se le trató inicialmente a sus 14 años con unos tallos de Ender, como ha utilizado el doctor Hipólito en algunos casos, y ahora con 42 años el paciente
no ha tenido recidiva de la lesión ni ha tenido fracturas ocasionadas por estos clavos. Tiene 42 años, una persona muy sana, deportista, y no ha tenido ningún problema, ni dolor ni refractura en la zona. Sin embargo, el paciente de 5 años y medio, al año y medio a los 2 años de haberse puesto los clavos intramedulares, estos clavos TEN, que hacen mucha presión sobre las corticales porque son elásticos, en corticales tan finas que parecen papel de fumar, produjeron esta fractura secundariamente sobre un hueso, como digo, tan débil y tan frágil. Mientras que en un paciente los clavos insertados han aguantado toda la vida, en este caso los clavos intramedulares no aguantaron. Después de visto lo que ha ocurrido en este paciente adulto, doctor Hipólito, y lo que ha ocurrido en este otro niño, hubiera aconsejado poner igualmente los clavos intramedulares o habría hecho otra técnica quirúrgica. Le recuerdo que solamente tenía inicialmente 5 años y medio. ¿Habría puesto los clavos TEN igualmente? Pues yo creo que, bueno, creo que la indicación de estos clavos TEN elásticos de titanio, pues es más o menos para menos de 5 años, porque después de esta edad puedes, digamos, perforar en el interior el canal medular que pueda tener a lo mejor no sé, es las soluciones que solemos dar en estos casos, pero en los clavos TEN creo que a largo plazo pues puede ser que no sean la mejor sujeción para este hueso. Puede haber una fractura, como ha ocurrido en este caso, por ejemplo, claro que sí. Y pues si tienes que cambiar estos clavos de titanio por algún otro dispositivo. Así que, bueno, yo diría que no utilicemos los clavos de titanio solo en niños de menos de 5 años, en niños más jóvenes, y hay que sustituirlos con un clavo intramedular mucho más sólido cuando el niño pues, se supera esta edad. Okay. Bueno, efectivamente, este niño se fracturó, tiene una afectación muy importante en la que la displasia fibrosa llega hasta este punto. No hay zona y todo es muy lítico. Es un caso muy difícil de resolver. Los clavos TEN no eran la solución y el clavo intramedular a mí me pareció que tampoco. Entonces le hice nuevamente a este paciente la técnica de Wagner, Finidor y Fasier, pasando la línea fisaria y anclando las agujas de Kirchner en hueso sano epifisario. Esto ha aguantado perfectamente 4 años y medio después sin ninguna modificación. Vemos que la displasia avanza y que la inserción intramedular como que se mueve dentro de la displasia fibrosa. Y antes de que se fracturara y la cadera se varizara, modifiqué la posición nuevamente corrigiendo la posición. La evolución de este caso es dramático porque se ha centrado muchísimo en toda la región trocantérica, en la región de toda la cadera del cuello femoral y subtrocanteria. En este caso, esta evolución le molestaba, le dolía. Yo me planteaba dónde se está sujetando ahí el clavo, no hay nada donde se sujete bien. Y entonces planteé ponerle injerto no con el objetivo de regenerar la displasia, no, sino con el objetivo de hacer una contención mecánica donde sujetar los anclajes, los cerclajes de alambre que le puse alrededor del clavo intramedular. En este otro caso, sin embargo, este paciente con los clavos intramedulares parecen que no ha perforado, pero sin embargo ha deformado una barbaridad la cadera, que ya sabemos el doctor Hipólito la respuesta que nos va a dar, porque ya nos ha comentado la indicación de los clavos TEN. En este caso también hay una fragilidad importante a nivel de la región trocanteria
y del extremo distal del fémur. Parece que está aquí completamente apolillado y carcomido el fémur, y entonces preveemos una fractura patológica, que en este caso ocurre a nivel del cuello femoral. Quizás más adelante podemos comentar mejor con el doctor Hipólito cuándo hacer la cirugía profiláctica. En este caso le pusieron una placa para resolver la fractura que hizo en el cuello femoral, y que ya hemos escuchado en varias ocasiones del doctor Hipólito que no es la mejor solución. A pesar de que están anclados las roscas dentro de una zona que parece sana del cuello femoral, sabemos que este niño tan pequeño, la displasia fibrosa posiblemente progrese y esta placa le vaya a dar problemas. No conozco el seguimiento de este paciente, que no es un paciente que siga yo. En este caso, le habían puesto a este paciente adulto unos tornillos para esta fractura que hizo dentro del cuello femoral, como lo haríamos en pacientes sanos. Sin embargo, vemos que la displasia en este caso parece que haya progresado en un adulto y ya no resulta tan útil ni tan eficaz los clavos aquí atornillados al cuello. Sé que el doctor Hipólito nos va a decir, porque ya se lo he oído comentar más veces, que en vez de ponerle estos tornillos haber puesto una placa más larga, o ya de entrada el clavo intramedular fijo con un tornillo a la cabeza femoral, y hubiera estabilizado definitivamente este caso, independientemente de que progrese o no progrese la lesión. Esto es un caso que llevo yo personalmente. Esto es un caso que llevo yo personalmente y que me da mucho de sufrir, no me deja dormir. Encontré a esta niña cuando ya había evolucionado a los 5 años y medio de edad, pero esta niña empezó con la patología de la displasia a los 2 años de edad. Hizo una fractura patológica sobre una lesión monostótica lítica en el extremo distal de la tibia. No es esta la radiografía inicial, esta es la radiografía que tengo, pero le hicieron una biopsia de la lesión, le hicieron tratamiento ortopédico inicialmente, pero la deformidad progresaba, se angulaba la tibia, le pusieron estos clavos TENS anclados en el extremo de la tibia sin más límite que la propia fisis. Es una síntesis muy inestable, porque la lesión de la displasia está muy cerca del extremo distal de la tibia. Entonces, a pesar de varias cirugías con estos clavos TEN, la deformidad se mantenía y se volvía angular la tibia, e incluso se mantenía en pseudoartrosis sin pegar la fractura. La conocí en esta situación, y yo, por mi experiencia con los clavos intramedulares que pasan el hueso de epífisis a epífisis, pasando el cartílago de crecimiento, intenté resolverlo de esta manera. Seccioné toda la lesión lítica, a pesar de que quedaban displasia fibrosa más arriba y más proximal. Pasé el cartílago de crecimiento y lo sujeté con injerto autólogo para que consolidara la lesión, y con cerclajes de alambre. Pero, sin embargo, al cabo de unos meses, la displasia fibrosa se ha comido todo el injerto, lo ha fagocitado, lo ha corroído. No queda nada de hueso de todo lo que había puesto. No solamente no pegó, sino que además evolucionó a mayor displasia. Vuelvo a operarle, y como tengo menos hueso, paso ya el tobillo anclándome en el calcáneo. Sigue produciéndose la misma reabsorción dentro del foco. Esta es la última cirugía que le he hecho, que parece que aquí está consolidando por anterior, aunque por exterior del clavo no, pero por anterior y por medial parece que está consolidando. E incluso la mamá me ha mandado hace un par de días un vídeo en que la niña camina deprisa, apoyando perfectamente la pierna, y no sé la verdad qué es lo que va a ocurrir. La síntesis, como ha dicho el doctor Hipólito, solamente está indicada las placas en las cuestiones más concretas y monostóticas, pasando mejor un clavo intramedular de zona sana a zona sana. En los niños la cosa se complica, y por esto mi indicación en los casos muy graves de la técnica de Wagner, Finidori y Fasier, porque tiene un clavo intramedular que sujeta
todo el hueso y una estabilización posterior pasando las líneas cisarias con agujas que no producen lesión definitiva del cartílago de crecimiento. La cirugía profiláctica, ¿cuándo? En este caso, en mi opinión, no hace falta. En estos casos, pues sí, pero nos planteamos, sobre todo en estas caderas, nos planteamos cómo hacerlo y yo tengo la respuesta ya, la técnica de Wagner, Finidor y Fasier, aunque en otros casos pueden aplicarse los clavos intramedulares. Acabo ya, Lucía. En estos otros casos sí habría hecho una cirugía profiláctica. En este otro caso me planteo y dudo haberle cambiado un clavo intramedular con esa imagen en el hueso, a pesar de que luego hemos visto que se fracturó. Es difícil establecer los límites de cuándo operar y cuándo hacer la cirugía profiláctica. Hay que buscar lesiones que debiliten el hueso, las zonas de afisarias muy amplias, las zonas metafisarias muy amplias con corticales abombadas, adelgazadas, sin trabeculación ósea adentro y con la coxabada o el fémur incurvándose. Cada caso es una decisión, cada caso es un caso diferente, el diagnóstico es difícil, el comportamiento biomecánico es único y la cirugía profiláctica difícil de establecer. Únicamente, como nos ha enseñado el doctor Hipólito, es fundamental el seguimiento de cerca de cada caso, el seguimiento con radiografías de control y atentos a la sintomatología del paciente, sobre todo en los pacientes en crecimiento. Y nada más, muchísimas gracias a todos y al doctor Hipólito por su participación. Muchísimas gracias a ti.